Bitcoin como sustituto del petrodólar. Esto es algo que muchísimos analistas, muchísimos divulgadores en redes sociales están empezando a hacerse eco de este concepto de que ahora que Irán está exigiendo yuanes para que los barcos pasen por el estrecho de Hormuz, quizás sea un buen momento para redefinir las finanzas internacionales y Bitcoin, desde su punto de vista, desde su análisis, está muy bien posicionado para que sustituya al petrodólar. E incluso algunos se aventuran a criticar el oro. Pero quiero explicarte con datos qué es lo que significa realmente Bitcoin a nivel de consumo para que entiendas si cuando justo el mundo está atravesando una crisis de energía, la solución al petrodólar sea algo, una tecnología que consume más que países enteros. Que Bitcoin sea el sustituto del petrodólar es un argumento que no sobrevive a los datos y a continuación te lo voy a demostrar. El gran perdedor de Hormuz no es Trump, es Bitcoin. Es el daño colateral de la crisis energética. Cuando el precio del crudo se dispara y el estrecho de Hormuz entra en la ecuación geopolítica, es inevitable que resurja una narrativa muy seductora, que Bitcoin podría sustituir al petrodólar como moneda de reserva global para transacciones mayoristas de energía. Y si te paras a pensarlo, tiene todo el sentido del mundo. Irán quiere comerciar con yuanes y Estados Unidos no aceptará jamás yuanes. Quizá acepten Bitcoin. Es una pregunta muy legítima. Esta historia tiene su lógica en abstracto. El problema aparece cuando uno abre las hojas de datos. Ahora mismo estamos a 1 de abril del año 2026. Y Vietnam está pidiendo a su población que trabaje desde casa para ahorrar combustible. Eslovenia es el primer país de la Unión Europea en hacerlo. Ha impuesto un racionamiento de 50 litros de gasolina semanales por conductor particular. Filipinas tiene reservas para 40 días y Pakistán ha reducido su semana laboral a 4 días. En este contexto, proponer que el mundo liquide sus intercambios energéticos en una red cuya minería consume más electricidad que Polonia no es una propuesta demasiado audaz. Es una contradicción lógica. Y para poner las cosas en contexto, si Bitcoin fuese un país, ocuparía el puesto 24 en el ranking de consumo eléctrico global, entre Tailandia y Polonia. El presidente de Tailandia acaba de aparecer conduciendo un coche eléctrico, como sustituto del coche de gasolina que utilizaba antes. Todos están empujando hacia una agenda más verde. ¿Crees que Bitcoin encaja con esa narrativa? Y es que ahora te voy a explicar los números que nadie quiere mirar. Antes de cualquier argumento cualitativo, conviene detenerse en las métricas de consumo. No son opiniones ni predicciones optimistas. Proceden del Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index y de la Agencia Internacional de la Energía. El consumo anual de Bitcoin es de 175 teravatios. Cada transacción de Bitcoin consume 1444 kilovatios, que si no sabéis lo que significa, básicamente equivale a 49 días de un hogar medio en Estados Unidos, equivale a 49 días de consumo de ese hogar, de un hogar medio en Estados Unidos. Y para poner todavía más contexto, esta cantidad, 175 teravatios, es más de lo que consumen Suecia, 130, Argentina, 128 o los Países Bajos, 111. Comparémoslo con otras referencias digitales. Google, por ejemplo, consume 12 teravatios al año, unas 15 veces menos. Bitcoin consume 15 veces más que Google. Y en términos de capacidad de proceso, Google gestiona miles de millones de consultas diarias. Bitcoin procesa en el mejor de sus días unas 7 transacciones por segundo. Y es que el consumo por transacción es la métrica que lo destruye todo. El dato que suele esconderse por muchos de estos divulgadores en los debates es precisamente ese dato, el consumo por transacción. Mientras que Visa procesa más de 65.000 transacciones por segundo, con un consumo global que ronda los 0,0015 kilovatios por operación, una sola transacción de Bitcoin exige aproximadamente, como he dicho antes, 1.444 kilovatios, o el equivalente a 50 días de consumo eléctrico de un hogar promedio en Estados Unidos, solamente para mover el dinero de una cartera a otra. El sistema financiero global procesa más de 700.000 millones de pagos digitales al año. La red Bitcoin, por diseño arquitectónico, nunca podrá alcanzar ese volumen. Su capacidad máxima teórica representa el 0,03% de ese total, según los propios datos disponibles. Y es que esto es lo que es determinante. A diferencia del límite de transacciones, que está acotado, el consumo energético de Bitcoin no tiene techo, no tiene límite. Crece con el precio y con la dificultad de minado, sin que ningún mecanismo del protocolo pueda frenarlo. Y ahora vamos a volver otra vez a la actualidad. El mundo está racionando gasolina. Bitcoin no. Todos están mirando lo que consumen, menos
Bitcoin. Mientras algunos analistas especulan con la hipótesis de Bitcoin como activo de liquidación intergubernamental, los gobiernos de medio mundo están implementando medidas de emergencia energética de una gravedad que no se veía desde los años 70. No son rumores ni escenarios teóricos, son hechos documentados de las últimas semanas. Es más, hoy, no lo he recogido en este vídeo, hay todavía más medidas. Pero en las últimas semanas, desde que comenzó el cierre del estrecho de Hormuz, Vietnam, su gobierno, anima a la población a quedarse en casa y trabajar en remoto para ahorrar combustible. Está suspendiendo temporalmente el impuesto ambiental y parte del IVA sobre gasolina y diésel para contener el precio final. Pero es que Vietnam no está solo. Corea del Sur ha comenzado a limitar las compras de combustible mediante sistemas de registro y códigos QR en surtidores y ha lanzado campañas de ahorro similares a las de la crisis de los 70. Y Filipinas también se une, una declaración de emergencia energética con solo 40 días de reservas de combustible. Se preparan medidas para priorizar servicios esenciales y se anima a la ciudadanía a caminar o usar el transporte público. Pakistán también. Semana laboral de 4 días para empleados públicos, hasta la mitad de los funcionarios trabajando en remoto y cierre de escuelas durante 2 semanas. Y universidades en modalidad online. Egipto también se ve afectada. Hay un plan nacional de ahorro eléctrico que consiste en la reducción de iluminación en espacios públicos, racionamiento mediante horarios comerciales a partir del 28 de marzo, es decir, de hace 3 días, y comercios obligados a cerrar antes. Sri Lanka también. Ha declarado festivo nacional todos los miércoles para reducir desplazamientos, sistemas de racionamiento de combustible implantado, afectando a escuelas y universidades salvo servicios esenciales. Y también Eslovenia, primer país de la Unión Europea en racionar. Límite de 50 litros semanales para conductores particulares y hasta 200 litros para empresas y agricultores. Es el primer Estado miembro de la Unión Europea en declarar racionamiento formal de carburante. Y por último, Tailandia y Myanmar. Semanas laborables recortadas, restricciones de circulación en días alternos y sistemas de registro de combustible para controlar cuánto puede comprar cada usuario. Y mientras grabo este vídeo, justo antes de grabar este vídeo, en Francia nos estamos encontrando con las primeras gasolineras que literalmente ya no tienen combustible. La pregunta no es si esto va a afectar al resto del mundo, sino cuánto tiempo queda antes de que te afecte a ti. Ante este mapa, ante este escenario, la pregunta no es retórica. ¿Qué gobierno en su sano juicio que esté racionando 50 litros de gasolina a la semana va a dar luz verde a que granjas de minería de Bitcoin sigan consumiendo electricidad equivalente a la de un país entero? La incoherencia política sería insostenible. Y es que esto no es todo, porque el ascenso del consumo es inevitable, porque los datos de hoy son el mínimo de mañana. Una de las características más peligrosas del protocolo de Bitcoin desde el punto de vista energético es que su consumo no está limitado por el protocolo mismo. A diferencia de lo que ocurre con el número de transacciones, acotado por el tamaño del bloque, la energía que el sistema absorbe crece de forma inherente con el precio y con la dificultad del minado. El mecanismo es muy sencillo. A mayor precio de Bitcoin, más rentable es minar. Más rentable es minar, más mineros se conectan. Más mineros se conectan, mayor es la dificultad de la red. Mayor dificultad implica más hashes por segundo y más hashes por segundo equivalen a más energía consumida. Es un bucle de retroalimentación positiva sin válvula de escape energética. Los datos históricos lo confirman sin ambigüedad. En febrero del año 2017, Bitcoin consumía 10,19 teravatios anuales. En diciembre del año 2021 había escalado hasta los 204 teravatios y en 2025 las estimaciones oscilan entre los 155 y 195, con picos de casi 200 en septiembre del año 2025. Si el precio vuelve a máximos históricos, algo que los propios maximalistas de Bitcoin desean fervientemente, el consumo seguirá el mismo camino. Y en ese mismo periodo, los gobiernos de medio mundo están intentando reducir su consumo energético total en porcentajes de 2 dígitos. La colisión es inevitable. Y aquí viene el argumento que para muchos es definitivo, el de la energía renovable. Es necesario, pero insuficiente. El contraargumento más sofisticado señala que Bitcoin ya consume un porcentaje significativo de la energía renovable, estimado en torno al 52% en 2025. Según algunas fuentes del sector. Es un dato real y relevante, pero tiene dos problemas de fondo. El primer problema es de competencia por recursos escasos. En un contexto de crisis energética, cada kilovatio hora de renovable que absorbe una granja de minería es un kilovatio hora que no llega a hospitales, a sistemas de purificación de agua, a la red de frío para alimentos
o a las fábricas que producen fertilizantes. La energía renovable no es abundante, es escasa y cada vez está más disputada. Y el segundo problema es el de emisiones absolutas. Aunque el 52% sea renovable, el 48% restante es una red de 175 teravatios, representa alrededor de 84 teravatios de energía fósil anual. Eso son emisiones reales en un momento en el que los compromisos climáticos exigen reducciones, y no precisamente nuevas fuentes de demanda. En una crisis donde los gobiernos piden a sus ciudadanos que dejen de coger el avión, que no vayan al trabajo en coche y que racionen la calefacción, no existe relato político que justifique mantener una red que consume como Polonia. Y estoy de acuerdo con muchísimos maximalistas de Bitcoin que el futuro petrodólar va a ser una divisa digital, un activo digital, pero no estoy de acuerdo con qué activo digital va a ser el elegido. Entonces, ¿qué activo digital está realmente posicionado? Si me sigues desde hace 4 años, sabes que la empresa que tiene unas puertas giratorias muy llamativas con el gobierno de los Estados Unidos por excelencia es Ripple. La respuesta más honesta es que la pregunta tiene respuesta técnica clara, aunque el mercado tarde en reflejarlo. Si el mundo necesita un activo digital capaz de liquidar pagos mayoristas a escala global en un contexto de restricción energética severa, el perfil requerido es el opuesto al de Bitcoin. Alta velocidad, bajo coste y un consumo energético que no entre en conflicto con los planes de racionamiento nacionales. Me refiero a XRP Ledger, que cumple con ese perfil de una forma que los datos hacen difícil de ignorar. Para dimensionar la enorme diferencia que existe con Bitcoin, XRP Ledger consume en un año entero lo que un hogar estadounidense medio consume en 4 meses. Su huella de carbono total anual es de 63 toneladas de CO2, o lo que es lo mismo, equivale a un único vuelo de un Boeing 747 entre Londres y Nueva York. Y esa huella ya está completamente neutralizada mediante la compra de créditos de energía renovable a través de IW0, la herramienta de descarbonización de la Energy Web Foundation. El mecanismo que hace posible esta eficiencia es la eliminación de la minería, algo de lo que los Bitcoin Maxis están especialmente orgullosos. El consenso de XRPL se basa en una red de validadores de confianza, Unique Node List, que votan sobre la validez de las transacciones cada pocos segundos. No hay competición computacional y no hay una carrera de hashes. Y no hay un incentivo para conectar más hardware consumidor de energía. El sistema simplemente valida. Más allá de la eficiencia técnica, XRPL está siendo adoptado activamente para casos de uso de pagos mayoristas. En el segundo trimestre, por ejemplo, del año 2025, el market cap de activos del mundo real tokenizados en XRPL alcanzó los 131 millones de dólares, con fondos del tesoro tokenizados de Ondo, entre otras cosas. Son exactamente el tipo de instrumentos que necesitaría un sistema de liquidación intergubernamental. ¿Cuál es la conclusión? Pues que Bitcoin es el activo correcto para el momento incorrecto. La tesis de Bitcoin como sustituto del petrodólar tiene un atractivo narrativo considerable. Es rebelde, es anti-establishment, encaja bien con los titulares. El problema es que choca frontalmente con la física, con la economía y con la geopolítica del momento actual. En un mundo donde Eslovenia raciona a 50 litros por persona por semana, donde Filipinas tiene 40 días de reservas y donde medio planeta pide a sus ciudadanos que dejen de conducir, de volar y de calentar sus casas, proponer que el mecanismo de liquidación global sea una red que consume la electricidad que consume Polonia no es precisamente una visión muy audaz. Es una absoluta incoherencia. Bitcoin seguirá existiendo, sí. Ojalá siga existiendo, no le deseo ningún mal. Seguirá siendo un activo de reserva especulativo para muchos, pero la idea de que puede operar como infraestructura de pagos mayoristas en un contexto de crisis energética global es, a día de hoy, técnica y políticamente inviable. La eficiencia no es un lujo cuando la energía escasea. Es el único criterio que importa. Y en ese criterio, del cual llevamos avisando muchísimo tiempo, las diferencias entre protocolos no son marginales, son de varios órdenes de magnitud. El debate no debería ser si Bitcoin puede sustituir al petrodólar, debería ser qué infraestructura digital puede funcionar cuando la luz empieza a escasear. Esta, por desgracia, es la realidad de Bitcoin, la realidad energética, que muchísimos divulgadores no te quieren contar, porque, por desgracia, la tesis de inversión de Bitcoin está basada en el resentimiento social y no en un caso de uso real. Comparto la visión libertaria de Bitcoin, no comparto la implementación. No vas a acabar ni con los bancos centrales, ni con los bancos comerciales, ni con la banca tradicional. Y eso lo entendió muy bien XRPL y el equipo de Ripple desde sus inicios, y en los próximos meses vamos a ver sus frutos. Si te ha gustado este vídeo, considera suscribirte. Te recuerdo que en este canal cubro
todo lo relacionado con el sector de activos digitales, en concreto, la transición controlada de todo el sistema financiero hacia tecnologías de contabilidad distribuida, es decir, XRP, XLM, XDC, SHX, HBAR y un conjunto de activos digitales que van a cumplir una función complementaria en el futuro sistema financiero basado, entre otras muchísimas cosas, en el estándar ISO 20022. Y todo esto englobado dentro de una transición muchísimo más compleja y profunda, que consiste en dejar atrás el capitalismo y comenzar una nueva era postcapitalista, post-IA, post-trabajo, que muchos estamos utilizando como la singularidad económica, que consiste en el desacople del crecimiento del PIB del mercado laboral. Y todo explicado desde el punto de vista de las oportunidades que nos vamos a encontrar en el proceso para los inversores retail como tú y como yo en el sector de activos digitales. Eso es todo por ahora y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.